Mis queridos hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Una vez más nos conectamos a nuestro estudio bíblico para poder aprender de las cosas, ¿no?, que el Señor nos brinda en su palabra constantemente. Buenas noches a cada uno de ustedes. Qué lindo que se conectan muchos de ustedes, ¿no? Agradecidos al Señor para crecer espiritualmente, y eso es bueno y eso es maravilloso. Entonces, bienvenidos a todos, a cada uno de ustedes que se conectan por su televisor o por su tablet o por su iPhone o su celular, lo que usted tenga. Y gracias a Dios por esta noche, mis queridos hermanos. Vamos a estudiar la palabra. Esta noche yo quiero invitarle, por favor, que podamos abrir nuestra Biblia en 1 Samuel capítulo 24. 1 Samuel capítulo 24. Y en esta historia bíblica, ¿no?, en esta porción bíblica, vamos a ver la actitud de un corazón sincero. ¿Cuál es la actitud de un corazón sincero, de un corazón honesto, de un corazón transformado, de un corazón cambiado, ¿no? Y en esta porción de la Biblia vamos a encontrar el ejemplo que David nos da cuando tuvo un encuentro con Saúl, ¿no? Y en la cueva sobre todo. Entonces vamos a aprender muchísimo en esta noche. Entonces yo quiero animarle, por favor, a que juntos podamos abrir nuestras Biblias en 1 Samuel capítulo 24 y así juntos meditar en esta noche en esa porción bíblica. ¿Qué le parece si oramos antes de iniciar? ¿Me acompaña en unas palabras de oración? Hagámoslo, por favor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres bueno. Y yo quiero rogarte, Padre Celestial, que nos hables en esta noche. Enséñanos, Señor. Nos concentramos y abrimos la palabra para pedirte que el Espíritu Santo nos dirija en todo momento y nos dé luz y claridad. Gracias, Señor, que tu palabra nos transforme en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, entonces esta noche vamos a estar hablando acerca de la actitud de un corazón sincero. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál debería ser la actitud de un corazón sincero? Y en la Biblia podemos encontrar muchas pautas, ¿no?, muchos puntos, muchos principios que nos enseñan para poder tener un corazón sincero. Y la actitud de una persona se demuestra cuando es objeto de una acusación falsa o una persecución injusta. Y en este texto vamos a ver, ¿no?, la actitud generosa de David, ¿no? Cuando pudiera haber mostrado venganza hacia Saúl, él mostró algo totalmente diferente, ¿no? ¿Alguna vez usted ha pasado alguna acusación falsa, le han hecho alguna persecución injusta? En esta noche vamos a ver todas estas pautas, ¿no?, que podemos ver en el texto bíblico. Entonces, lo primero que podemos observar, mis queridos hermanos, en el texto bíblico, y yo quiero pedirles que me acompañen con la lectura, dice así el texto: Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres, escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, ¿no? Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Y dice el texto: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tus enemigos en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Mira lo que está pasando en el texto bíblico, ¿no? Y cómo el texto bíblico nos va narrando lo que sucede con Saúl. Recuerden que Saúl estaba persiguiendo a David, ¿no? Estaba muy celoso, estaba con iras y quería matar a David. Y cuando se entera, ¿no?, que David estaba en Engadi, pues Saúl, dice el texto bíblico, que buscó a sus mejores hombres y fue en busca de David. Y llegaron a esta cueva, ¿no? Y algo sorprendente lo que nos está diciendo, mis queridos hermanos, en este texto es que entonces dice el versículo 3: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella, en la cueva, ¿no?, para cubrir sus pies. Este término, para cubrir sus pies, significa que Saúl fue al baño, ¿no? Tuvo que ir al baño y vio la cueva, y en esa cueva ingresó para ir al baño. Ahora recordemos que en esa cueva estaba pues escondido David, ¿no?, con sus hombres,
estaban huyendo de Saúl. Y recuerde, son 3,000 hombres, ¿no?, que están persiguiendo a David. Y el texto bíblico, mis queridos hermanos, nos muestra que Saúl, al ingresar a la cueva, pues Dios había preparado todo, ¿no?, para que en ese instante, pues David pueda tomar venganza con sus propias manos. Pero lo que vemos aquí es una actitud totalmente diferente. Totalmente diferente. Entonces, la primera actitud, yo he visto 5 actitudes, ¿no?, qué es lo que debería de tener un corazón sincero, un corazón honesto delante de Dios. Y la primera actitud, mis queridos hermanos, es un hombre que tiene un corazón sincero, todo lo lleva a Dios. Todo lo lleva a Dios, en primer lugar. Todo, absolutamente todo lo lleva a Dios. Y David es lo que hace, ¿no?, constantemente. Recordemos que David, antes de salir a una batalla, él siempre consultaba al Señor y le decía: Señor, ¿me darás esta batalla? ¿Iré a la guerra o no iré a la guerra? Nos muestra, ¿no?, los escritos, nos muestra la Biblia, que David siempre consultaba a Dios. Y Dios le decía, ¿no?, le mostraba, le decía: sí, ve a la guerra, esta batalla es tuya. Y Dios le dirigía constantemente a David. Mira, qué interesante, ¿no? Un corazón honesto es el que siempre está buscando la dirección de Dios, el que lleva todo a Dios. Y esto lo podemos notar en esta porción bíblica. Recordemos que en esta cueva es donde, cuando David está refugiado, es donde David escribe el Salmo 57 y el Salmo 142. Y solamente para leer un poquito de lo que dice el Salmo 142 y conocer, ¿no?, lo que David está mencionando. Veamos lo que dice el Salmo 142, parte de lo que el texto bíblico nos va a mencionar, ¿no?, cómo David llevaba todo a Dios. Dice el Salmo 142: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conocías mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazos. Miré a mi diestra y observa, ¿no? Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Porque recuerda que David andaba de un lugar a otro lugar porque Saúl lo estaba persiguiendo, ¿no? Pero dice David: clamé a ti, oh Jehová, y dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Claro, imagínate, ¿no? 3,000 hombres con toda la gente que venía con Saúl, ¿no? Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Mira qué maravilloso salmo que escribe David, ¿no?, en medio de toda esta persecución, en medio de estar escondido. David dice: tú, cuando yo estoy andando de lugar a lugar, tú eres mi único refugio. Tú eres mi esperanza, mi porción, el que me protege. Y mis queridos hermanos, Dios ha estado siempre con David, ¿no?, guiándolo en todo momento, y es lo que estamos observando aquí. Entonces David, toda la situación, todo lo que estaba viviendo, lo lleva delante de Dios, ¿no? Lo presenta delante de Dios. ¿Para qué? Para encontrar dirección, para encontrar ¿no?, una búsqueda de Dios, pero también la respuesta que Dios le tiene que dar. Entonces, yo quiero hacerle una pregunta en esta noche. ¿Usted lleva todas sus cosas, los conflictos que a veces tenemos los unos con los otros, todo lo presenta y lo lleva delante de Dios? Y si usted no está haciendo esto es un buen motivo, ¿no?, para que podamos realmente presentarlo todo a Dios. Hay un canto que me gusta mucho que dice: cuéntaselo a Dios en oración. Llévalo todo a Dios en oración. Qué precioso canto. Entonces, mis queridos hermanos, en primer lugar, que estamos observando es que David llevaba todo a la presencia de Dios. Un corazón sincero es aquel que lleva todo, el que se desahoga delante de Dios constantemente. Y se amparaba en la sombra de tus alas, ¿no? David va a decir eso en el Salmo 57, constantemente se amparaba bajo las sombras de tus alas. Debajo de tus alas yo estoy seguro, decía David, ¿no? Y ante un conflicto lo mejor es llevar todo a Dios, absolutamente todo, porque Él va a darnos las directrices, y eso es lo que David nos está enseñando. Pero ¿qué hacemos a veces nosotros antes de ir directamente con Dios? Lo primero que hacemos es, ¿no?, estamos buscando otras voces, ¿no?,
y estamos asesorándonos por voces que ni siquiera conocen de Dios. Y eso es terrible. Tenemos que realmente, en primer lugar, llevar todo a Dios, todo, y contarle a Dios en oración. El texto bíblico nos dice que tenemos que orar constantemente, y la mejor manera de hacerlo, mis queridos hermanos, es buscándolo, como David dice, de madrugada, temprano, en la quietud, llevándole todo a Dios en oración. En segundo lugar, lo que podemos observar, mis queridos hermanos, es un hombre que tiene el corazón, un corazón sincero, un corazón honesto, no cede a la presión de la gente. La gente nos va a presionar por todo lado. Pero aquí vamos a ver que David no cede a la presión de la gente, ¿no? ¿Qué dice el versículo 4? Miren lo que dice el versículo 4 de 1 Samuel, capítulo 24. Dice así: entonces los hombres de David le dijeron, ¿qué le dijeron? He aquí el día, de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. La presión de la gente le dice: aquí está tu enemigo, haz con él lo que quieras. Es más, Jehová te dijo que hagas con él lo que quieras. Así la gente va a presionarte constantemente, para tomar decisiones. Pero mira, David aquí no está cediendo a la presión de la gente. Aunque fue y cortó una parte de la orilla del manto de Saúl, pero luego dice el texto que se sintió muy mal, ¿Y qué hace David? Dice el versículo 5, 6 y 7. Lea conmigo, por favor, dice así: después de eso se turbó el corazón de David. ¿Por qué se turbó el corazón? Porque había cortado el manto, el manto de Saúl, y eso era pues como una falta de respeto. Y David se sintió mal, se sintió turbado. ¿Por qué? Porque había cedido a la presión de la gente, y la gente le decía otra cosa, La gente le decía: mátalo, es la oportunidad que tienes, puedes hacerlo ahora. Pero realmente un corazón sincero, un corazón honesto, mis queridos hermanos, que busca la dirección de Dios, no cede a la presión de la gente, sino al contrario, va de acuerdo a los principios de la palabra, lo que dice la palabra. Esto es clave y eso es necesario que tenemos que aprender. ¿Qué dice el versículo 7? Mira qué dice David. Desde el versículo 6 vamos para entender un poco. Y dijo a sus hombres, David, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Mira cómo lo llama, contra mi Señor. El ungido de Jehová, la manera como lo respetaba. Que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Lo repite 2 veces, el ungido de Jehová. David dice: yo no lo voy a tocar. Jehová libre mi mano, me guarde de hacer tal cosa. Y dice el versículo 7, ¿qué hizo con la presión de la gente? Porque la gente le presionaba a David ahí en la cueva, diciendo: David, esta es tu oportunidad. Dice el versículo 7, así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl saliendo de la cueva, siguió su camino. Mira, los hombres de David estaban dispuestos a hacerlo. Los hombres de David querían ir ok, si David no lo hace, nosotros lo hacemos. Porque imagínate, Saúl había intentado matar a David ¿cuántas veces? Y los hombres de Saúl estaban dispuestos a hacerlo porque eran los valientes de David. Pero David, dice el texto bíblico, que reprimió a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantase contra Saúl. Esto es lo que hace un corazón sincero, mis queridos hermanos. No cede a la presión de la gente. Hoy en día la gente te presiona constantemente. Y más si tienes algún conflicto con alguien. ¿Qué te dice la presión? ¿Qué te dice la sociedad? La sociedad te dice: págale con la misma moneda. Eso te dice la sociedad. La sociedad te dice: claro, mira, te trató así, trátalo de la misma manera. Así te dice la sociedad. Es más, los familiares también te dicen así. Trátales de la misma manera. Mis queridos hermanos, lo que aquí estamos aprendiendo es no ceder a la presión de la gente. Es ir contra la corriente, Aquí es demostrar, mira, David está diciendo el ungido de Jehová, El ungido de Jehová, lo dice 2 veces, Mi Señor, el respeto que tenía. Es más, se sintió tan mal por haber cortado una parte, de la túnica, del manto de Saúl. Él dice: es una falta de respeto. Y así era considerado. Era una falta de respeto.
Entonces, no cedamos a la presión de la gente. Cuando cedemos a la presión de la gente, estamos agradando más a una sociedad, ¿no?, sin principios, a una sociedad que no conoce, ¿no?, realmente de lo que dice la palabra. Y la palabra, mis queridos hermanos, va en contra de lo que dice la sociedad. La palabra de Dios nos hace vivir principios maravillosos, principios de amor, ¿no?, principios también de confrontar, pero confrontar en la palabra, en la verdad, de poder ayudar. No cedamos a la presión de la sociedad o de la gente que constantemente están allí, presionándonos. Cada vez que alguien viene a presionarte, ¿no?, llévalo a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Y va a ver, y es lo mejor obedecer la palabra. Es lo que la palabra nos dice. ¡Qué maravilla! En tercer lugar, lo que podemos aprender de esta porción bíblica, ¿no?, de tener un corazón realmente conforme al corazón de Dios, valga la redundancia, porque eso es lo que va a decir el apóstol Pablo más adelante de David, es que David muestra lealtad y amor a su prójimo. En todo esto lo que hemos visto, ¿no? En todo esto. Ya usted conoce la historia, cómo Dios lo llamó a David, y David, ¿no?, venció a Goliat, y Saúl le dio premios, y se casó con su hija, y prácticamente pues estamos hablando que Saúl, ¿no?, es el suegro de David, y David lo respeta. Pero vamos a ver cómo David le muestra acá lealtad y amor. ¿Qué dice el versículo 8? Leamos lo que dice el versículo 8. Dice así: también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor. El respeto, ¿no? Mi señor. Y le dice el texto bíblico, ¿no?, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. La manera, ¿no?, interesante. Si fuera otro, quizás se hubiera parado de lejos y decir: oiga, ¿qué se cree usted? ¿No?, y etcétera, etcétera. Pero miren lo que está haciendo David, el respeto que le tiene a Saúl. Porque nuevamente, lo que David tenía en el corazón, para David, Saúl era el ungido de Jehová, y él lo consideraba así, aun cuando otros no lo tenían así. La manera como lo respetaba, a pesar de que Saúl había hecho tantas locuras, tantas cosas terribles, ¿sabes? De verdad, no era ni para llamarle el ungido, imagínate. Pero David lo consideraba así. ¿Por qué? Porque respetaba su autoridad y le muestra lealtad y amor, y diciéndole, ¿no?, mostrando reverencia, e hizo reverencia, se inclinó a tierra, ¿no?, diciendo que él tiene el respeto que David tenía para con Saúl. Qué interesante, mis queridos hermanos. Y le dice todavía: Padre mío, ¿no? La manera como actúa. Esta es la manera como deberíamos de actuar usted y yo, ¿no? Su lealtad. Y dice: mi mano no será contra ti. El ungido de Jehová. ¿Mostramos amor cuando alguien está hablando mal de nosotros? ¿Así mostramos amor? ¿Se ha enterado alguna vez que alguien está hablando de usted y cómo reacciona usted? ¿Muestra amor o muestra ira y quiere ir y acabar con esa persona? Mira, el texto bíblico nos está mostrando lo que David, ¿no? Y no solamente en esta porción, podemos encontrar en toda la Biblia, mis queridos hermanos, pero yo quiero centrarme solo en esta porción de la palabra, la actitud en cómo se va desarrollando esta escena, la manera en cómo David está mostrándose, ¿no? David dice: mi mano no será contra ti, ¿no? El ungido de Jehová, la manera, ¿no?, la lealtad. Y mis queridos hermanos, ¿mostramos amor y lealtad a nuestras amistades en conflicto? Tenemos que aprender a mostrar amor y lealtad a nuestras amistades y tratar de solucionarlo, la manera como estamos observando en el texto bíblico. En cuarto lugar, podemos ver, ¿no?, una persona que tiene el corazón conforme al corazón de Dios, un corazón honesto, sincero, es un hombre pacífico. Es un hombre pacífico. Ya lo hemos visto en el versículo 8, ¿no? La manera como David sale de la cueva a buscar a Saúl. Recuerda que Saúl entró, hizo sus necesidades, ¿no? Y ahí las voces dijeron: David, acaba con Saúl. Pero Saúl sale de la cueva y dice el texto que siguió su camino. David sale detrás, hace reverencia, se inclina, ¿no? Y eso es un hombre pacífico. Eso es ser un hombre pacífico. Confrontó con tranquilidad. Sale y habla con él, ¿no? De la manera humildemente. Y creo que esa es la manera, mis queridos hermanos, ser pacífico.
Una pregunta. ¿Usted es pacífico? ¿Somos pacíficos? ¿O somos conflictivos? ¿No? Qué interesante lo que estamos aprendiendo en este texto bíblico. Y esta es la manera en cómo deberíamos de enfrentar algún conflicto con alguien, ¿no? Siempre con humildad. Con humildad, con respeto, siendo pacificadores. Y eso es lo que Jesús va a mencionar en el Sermón del Monte, ¿no? Bienaventurados, felices son los pacificadores. Y aquí estamos observando qué ejemplo más práctico que podemos ver la vida de David saliendo de la cueva y diciéndole, Señor mío, postrándose, ¿no? Mostrando una actitud de humildad. Pero hay algunos que cuando van a solucionar un problema, ¿no? Van siempre como que a la defensiva, ¿no? Y yo he visto a personas que dicen, cuando tienen que solucionar algún conflicto, ¿no? Con alguien, se acercan y le dicen, bueno, me acerco para pedirte perdón si es que te ofendí, ¿no? Si ya hay un conflicto es porque ya hay una ofensa. Entonces, cuando alguien va y se dice, si es que te ofendí, ya está generando, ¿no? Anticuerpos o está poniendo barreras. Pero lo que estamos observando aquí es con un corazón humilde, ¿no? Haciendo reverencias. Y eso es ser pacificador, mis queridos hermanos. Tenemos que aprender a ser pacificador. Y mira, y el pacificador le va a decir lo siguiente a Saúl. Versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Y le dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen, mira que David procura tu mal? Siempre hay gente, ¿no? Que les está diciendo a otros, mira que David está procurando tu mal, está planeando quitarte el reino, está recogiendo soldados. Y David le está diciendo, ¿por qué estás oyendo las palabras de los que te dicen cosas terribles de mí? ¿No? Lo mejor es que puedas ir directo con la persona, preguntarle a la persona, solucionar el asunto, pero esto no era lo que estaba pasando con Saúl. Saúl estaba ahí listo para cobrar venganza, para acabar con la vida de su yerno David. Pero un pacificador es aquel que confronta con amor, aquel que confronta con paciencia y con la dirección de Dios, pero también es un hombre, ¿no? Que está yendo directo a la fuente, ¿no? No está dejando llevarse por otras voces, ni está hablando con otras voces, está yendo directo con la fuente. ¿Somos hombres pacíficos o de conflictos? ¿Qué piensas? ¿Ah? A veces respondemos mal, a veces actuamos mal y es terrible pero qué lindo es saber que podemos ajustarnos a la palabra y la palabra nos está diciendo que tenemos que ser pacificadores, ¿no? Jesús lo dijo constantemente. El apóstol Pablo lo recalcó una y otra vez, que tenemos que ser pacíficos. Y mis queridos hermanos, no peleones, ¿ya? No peleones. No es que cuando pase el primer taxista y te cerró por ahí y uno está ¿no? jalándose la oreja, los pelos y no. O los Pancho Pistolas que están constantemente, ¿no? Atacando a todo el mundo. No. Es ser pacífico. Y esto es lo que la porción bíblica nos está enseñando, ¿no? Que tenemos que aprender a ser pacíficos. Y en quinto lugar, mis queridos hermanos, lo que aprendemos, ¿no? Es que David no toma venganza. No toma venganza. Mira lo que dice el versículo 10. El versículo 10 dice, he aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Mira, porque Jehová es el que le puso a David ahí en la cueva. Por eso es que esto me encanta. Por eso es que el apóstol Pablo años después va a decir, David, un hombre conforme a mi corazón. Conforme a mi corazón. Eso dijo el apóstol Pablo que el Señor dijo de David, que sirvió a su generación conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios es el que muestra misericordia, como Dios muestra misericordia. No toma venganza, ¿no? David dice en el versículo 10, he aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Una vez más, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Hermanos, qué increíble. Él pudo haber tomado venganza, y sí, mira, Jehová lo había puesto ahí, pero es el que muestra misericordia, así como Dios muestra misericordia. Jehová te ha puesto en mis manos. Mi mano no será contra ti. No deje que otros tomen venganza por ti. Porque, como vimos en el versículo 7, ¿no? Los
amigos de David, los soldados que estaban con David, ¿no? Aquellos hombres que se habían unido a David, ellos estaban dispuestos a tomar venganza por David. Pero David no deja eso. ¿Por qué? Porque es un hombre que, dice el texto bíblico, deja que Jehová tome la venganza. Deja que Jehová sea el juez. Porque esto es lo que dice el texto bíblico. Mire lo que dice el versículo 15, ¿no? Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustenta mi causa y me defienda de tu mano. Cuando usted y yo realmente ponemos a Jehová de los ejércitos por juez, Jehová de los ejércitos, mis queridos hermanos, es el que ve nuestra causa, y dice el texto bíblico, ¿no?, que acabamos de leer, y él me defienda. Y no hay nada mejor que Jehová de los ejércitos nos defienda. A veces nosotros intentamos defendernos y la complicamos más, y la regamos más. Pero si dejamos que Jehová de los ejércitos sea el juez y él nos defienda, él realmente hace de la mejor manera. Y él lo hace bien, lo hace bien. Entonces, mis queridos hermanos, hemos visto estas 5 características en esta porción bíblica que nos ayuda realmente a poder tener un corazón sincero conforme al corazón del Señor, ¿no? Lo que el apóstol Pablo va a decir años después. Entonces, un hombre conforme al corazón del Señor lleva todo a Dios, absolutamente todo, y lo lleva a través de la oración que David hacía constantemente. En segundo lugar, no cede a la presión de la gente, ¿no? Para nada. En tercer lugar, muestra lealtad en todo momento y amor a su prójimo, aun cuando le traten mal. Él está mostrando lealtad. En cuarto lugar, es un hombre pacífico, ¿sí? No peleón, pacífico. En quinto lugar, no toma venganza, sino deja que Jehová sea el juez y que Jehová vea su causa y que Jehová de los ejércitos lo defienda. Y cuando hacemos todo esto, ¿cuál es el resultado? ¿No? Los resultados de actuar de esta manera, ¿cuáles son? Y el texto bíblico nos va a mostrar los resultados, ¿no?, de actuar de acuerdo a lo que el texto bíblico, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo en esta noche. En primer lugar, ¿qué provocó toda esta buena actitud? Mira, dice el versículo 16, lea conmigo. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Esto provoca, en primer lugar, cuando usted y yo actuamos de acuerdo a la palabra, provoca quebranto en la persona, ¿no? Se da cuenta y dice, este es David. Tuvo la oportunidad increíble. Y dice el texto bíblico que Saúl lloró. Saúl lloró porque es misericordia, ¿no? Es misericordia lo que está viendo Saúl ahí. Es quebranto. Cuando usted y yo actuamos de acuerdo a la palabra, realmente, mis queridos hermanos, eso muestra en la otra persona, ¿no?, lo diferente que somos. Y eso provoca quebranto. Y dice el texto bíblico aquí que Saúl lloró. En segundo lugar, el versículo 17. ¿Qué más provoca? Dice el versículo 17. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiendo yo pagado con mal. Yo te he hecho tanto mal y tú me has pagado con tanto bien. Reconoció Saúl que estaba actuando mal. Reconoció que obraba mal. Cuando actuamos de acuerdo a la palabra del Señor, mis queridos hermanos, y no de acuerdo a nuestras fuerzas, ni a lo que la sociedad nos diga, ¿no?, la gente reconoce y da gloria, ¿no? Y dice, increíble, eres totalmente diferente. Yo te he hecho tanto mal y tú ahora me estás pagando con bien. Me estás pagando con bien. Solo eso muestra, mis queridos hermanos, la actitud sincera de un hombre que ama, de un hombre que ha sido transformado, de un hombre que tiene el Espíritu de Dios en su vida. Saúl reconoció que obró mal. En tercer lugar, ¿qué resultados más produce? Dice el versículo 20, ¿no? Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano, firme y estable. Lo que Saúl está reconociendo aquí, que el reino sería de David. Y vaya, y lo está reconociendo. Antes no lo reconocía, decía, ¿qué? No, jamás, nunca. Pero ahora está diciendo,
tú eres más justo que yo. Yo te hice tanto mal, pero mira cómo me estás pagando con bien. Tú mereces ser el rey. Interesante. Esto provoca, mis queridos hermanos, cuando usted y yo actuamos de diferente manera. Y esto solo una persona transformada, valga la redundancia, vuelvo a repetirlo, puede obrar así. Una persona que tiene el Espíritu de Dios en la vida puede obrar así, ¿no? Haciendo el bien y no haciendo el mal. ¿Y qué más dice el texto bíblico? No, Saúl glorificó, ¿no? Y David glorificó a Dios, porque todo esto trae gloria, ¿no? Y honra a Dios, porque la gente que está alrededor se da cuenta cómo actuamos. La gente que está alrededor se da cuenta cómo nos movemos, ¿no? Y la manera como actuamos glorifica el nombre de Dios, o realmente podemos hacer quedar mal el nombre de Dios. Porque recuerde algo, siempre alrededor hay gente observándonos. Y cuando estamos siendo observados, dice el texto bíblico que somos cartas abiertas. La manera como usted y yo realmente actuamos es la manera como glorificamos a Dios. Y aquí lo que estamos observando es que la gente, los soldados que estaban alrededor, ¿no? Todo el mundo quizás opinaba y se escuchaba voces por ahí, ¿no? No lo dice el texto bíblico, es lo que yo estoy pensando. Quizás alguno dirá, pero ¿por qué David no lo mató? ¿Y por qué no tomó, no, venganza en ese instante y hubiera acabado con ese rey malo? Pero cuando ve la manera como obró David, quizás la gente hubiera empezado a glorificar a Dios, decir, este hombre realmente es diferente. Es diferente, es diferente. Y mis queridos hermanos, David nos da el ejemplo de la manera de tratar a los que se nos oponen. David nos da ese ejemplo maravilloso. Y yo quiero mostrarles aún mucho más, ¿no? Porque practicó David el amor perdonador del que habló Jesús siglos después. El Señor nos habló de ese amor perdonador, ¿no? De perdonar a los que nos hacen mal, ¿no? De solucionar los problemas con aquellos que hemos tenido conflictos. Y en aquel entonces, ¿no? Cuando Jesús habló en el Sermón del Monte, ¿no? Recuerde que Palestina, ¿no? Vivían, ¿no? Todos dominados, ¿no? Reinaba el Imperio Romano en aquel entonces y los soldados se aprovechaban. Y cuando venían las personas ahí, venían y le decían, tienes que llevar tal cosa, tal situación, lleva esta carga 1 milla o 2 millas. Y Jesús cuando viene le dice, mira, hazlo. Y hazlo con amor, hazlo con actitud. Y la actitud que tenemos que mostrar siempre es de amor. Amando a aquellos que nos hacen mal, a aquellos que nos aborrecen, a aquellos que nos tratan mal. Y esto es lo que podemos aprender, mis queridos hermanos, ¿no? Es el amor perdonador que Jesús nos mostró, que Jesús nos enseñó en primer lugar, porque el ejemplo práctico para nosotros es Jesús. Cuando le maldecían, Él no respondía. Cuando lo escupían, Él estaba ahí firme con un propósito, la cruz del Calvario, mostrando siempre amor por todos aquellos, ¿no? Por nosotros que necesitábamos de su perdón, de su gracia. ¿Cuál es tu actitud frente a una acusación injusta? ¿Cómo reaccionamos? Hemos aprendido en el texto bíblico entonces la manera en cómo usted y yo tenemos que reaccionar. Quizás hemos estado reaccionando mal. Es tiempo de regresarnos, mis queridos hermanos, a la palabra. Y cuando nos regresamos a la palabra podemos encontrar todo lo que hemos visto, ¿no? En este maravilloso texto bíblico, ¿no? Que nos muestra cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que actuar. Y yo quiero animarle en esta noche, ¿no? En este precioso estudio bíblico que hemos podido tener, de llevarlo todo a Dios en oración. No ceda a la presión de la gente, no ceda a la presión. Y siempre hay que mostrar amor al prójimo constantemente. ¿Por qué? Porque Jesús nos pidió para amar a la gente. Es el amor que tenemos que mostrar del Padre y mostrar ser pacífico en todo momento y nunca tomar venganza y dejar todo a nuestro Dios, ¿no? Porque Él es el juez justo, Él es el único justo y que ve nuestra causa y lo más importante es que nos defiende. Me gusta mucho esta alabanza, cada vez que tengo la oportunidad de cantarla, yo siempre la voy a cantar. Y Él es infinito Dios. ¿Por qué es infinito Dios? Porque es defensor de los débiles. Él es defensor de los débiles. De aquel hombre quebrantado,
de aquel hombre que busca a Dios, Él es defensor. Y si usted y yo, mis queridos hermanos, tenemos una actitud soberbia delante de Dios, nunca vamos a encontrar gracia y oportuno socorro. Pero si usted y yo nos acercamos al Señor, ¿no?, y pedimos que Él sea nuestro juez, pedimos que Él defienda nuestra causa, que Él tome el control, vamos a ver cómo Dios se mueve alrededor y cómo Él va a hacer que podamos caer en gracia, ¿no? En primer lugar, para con Dios, ojo, ¿ah? Y en segundo lugar, para con los hombres. Y es de la misma manera como el apóstol Pablo años después, va a decir de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Qué lindo, ¿no? Sería que en este tiempo, ¿qué pensará el Señor de nosotros, no? Y a veces me pongo a analizar en mi vida cuánto me gustaría que el Señor pueda decir, he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Y la pregunta en esta noche es, ¿usted y yo tendremos ese corazón que el Señor está diciendo, he encontrado un hombre conforme a mi corazón? ¿Nuestro corazón se parecerá al Señor? Si no se parece, mis queridos hermanos, es momento que usted y yo podamos acercarnos al Creador, acercarnos a Jesús, que conoce todo lo que hay en nuestro interior, y podamos pedirle perdón y podamos reconocer que lo necesitamos. Solo Él puede cambiar el corazón. Quizás estamos actuando mal, estamos tomando, ¿no?, venganza, y necesitamos pedir que Jesucristo cambie nuestro corazón. Él es especialista transformando el corazón. Yo quiero invitarle que en esta noche usted pueda entregar su corazón, podamos rendir nuestras vidas y Él hará. Él hará. Entonces, solo así es cuando usted y yo podamos decir, nuestro corazón es sincero y es un corazón que le agrada al Señor. ¿Qué le parece si terminamos orando? Acompáñeme, por favor. Señor, gracias por esta noche que hemos podido estudiar tu palabra. Y gracias, Señor, porque el texto bíblico siempre nos confronta, siempre nos anima y siempre, Padre Celestial, somos desafiados a actuar de acuerdo a tu palabra. Y cuando estudiamos tu palabra nos damos cuenta que nos falta mucho. Señor, hoy en día no actuamos así. Hoy en día nos da ganas de hacer las cosas a nuestra manera. Y no es así. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir de acuerdo a los principios de tu palabra, siempre mostrando, Padre Celestial, que tenemos un corazón honesto. ¿Por qué? Porque ha sido un corazón transformado por ti. Y quizás si nuestros corazones todavía, Señor, nos damos cuenta que hay cosas ahí, te pedimos que por favor hagas una obra sobrenatural, cambies nuestra vida, nos transformes. Nos arrepentimos de todos nuestros pecados y te pedimos que nos transformes. Gracias por esta linda noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias al Señor, mis queridos hermanos, por este lindo tiempo de estudio de la palabra. Vamos a adorar al Señor en este instante. Vamos a cantarle al Señor y después regresamos porque tenemos unos anuncios, ¿no? Tenemos algunas indicaciones que queremos darle para esta semana. Alabemos al Señor.